Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este video sobre urgencias psiquiátricas. Soy el licenciado Juan Vázquez, enfermero especialista en enfermería en salud mental y psiquiatría, y vamos a estar desarrollando las definiciones, generalidades, elementos y también intervenciones en el contexto de una urgencia psiquiátrica. Urgencias psiquiátricas, definiciones. Estas representan una crisis que se presenta en cualquier momento de la vida de la persona, sea esta afectada o no de patología psiquiátrica conocida y definida previamente, que requiere la intervención de un equipo de salud especialista con todos los medios técnicos pertinentes, ya sea en un ambiente hospitalario o ambulatorio. Otra definición serían todas aquellas situaciones o estados clínicos variados que en un momento determinado generan una demanda de atención o resolución de asistencia psiquiátrica inmediata, vinculada por el paciente, la familia, los amigos, otros especialistas de la propia urgencia, instituciones sociales, una orden judicial, etc. Moya menciona que las urgencias psiquiátricas son aquellas situaciones en las que la clínica que presenta el paciente es percibida como perturbadora o amenazante por el mismo o su entorno sociofamiliar, que es el que va a demandar una atención inmediata en la mayoría de las ocasiones. De estas definiciones podemos tomar como características centrales que pueden aparecer en cualquier momento de la vida de la persona, que esta experiencia es perturbadora, amenazante, que requiere una intervención pronta o inmediata del equipo de salud y que el abordaje lo debe hacerlo un equipo especializado. Dentro de este equipo hablamos de un médico psiquiatra, un psicólogo con formación en clínica, que tenga las herramientas de urgencia psiquiátrica, también un enfermero especialista en el área de salud mental, y esto se puede dar en diferentes contextos, ya sea ambulatorios, hospitalarios. Las urgencias psiquiátricas pueden presentarse como una manifestación de una alteración psicológica aguda, como se da en el caso de los cuadros de ansiedad, del trastorno de pánico, la depresión o los trastornos de adaptación. También puede darse en forma de una situación de riesgo de daño personal o interpersonal, como en las crisis de las conductas suicidas, los cuadros agresivos, el homicidio, y también a través de un comportamiento profundamente desorganizado, como se da en el caso de los brotes psicóticos y también en los cuadros de delirium. Urgencias psiquiátricas y urgencias físicas. Las urgencias psiquiátricas, que son bastante frecuentes, tanto como las médicas y las quirúrgicas, pueden manifestarse con síntomas psiquiátricos o quejas somáticas. Así también hay afecciones somáticas que pueden ser bastante graves, que se inician con un cuadro psiquiátrico agudo. La decisión a tomar se basa en la observación directa de la conducta y del contexto de la crisis desencadenante. Las decisiones no tienen que ser precipitadas, sino que tienen que ser fruto de un análisis crítico de la situación. En general, metodológicamente se sigue como una serie de pasos lógicos para poder afrontar esta situación de urgencia. Primero, el control de la situación, controlar la crisis. Si el paciente está con un cuadro de agitación, controlar la agitación. Hacer una recopilación de datos, ya sea del paciente, de los familiares y de otras personas, y finalmente poder lograr con todo ello identificar el problema. En relación con las urgencias psiquiátricas y los hospitales, en los últimos años se ha detectado un incremento en la demanda de asistencia psiquiátrica urgente en la mayor parte de los países. Los problemas clínicos más habituales que vamos a encontrar, los mencionados en Moya, son los cuadros psicóticos agudos, las conductas auto y heteroagresivas, en trastornos afectivos o en trastornos de personalidad, como ser, por ejemplo, los intentos de suicidio, conducta disocial, entre otros. El abuso de sustancias, las crisis de angustia y los episodios conversivos también están referidos en la literatura. Elementos de la urgencia psiquiátrica. Hay varios elementos que vamos a estar analizando y el primero de ellos es el paciente. El paciente, que es un ser único, original y repetible, es un individuo con características propias, una forma única de pensar, sentir y actuar que determina su personalidad, con un cuadro clínico que en este momento lo está afectando y que requiere de un estudio cuidadoso, minucioso, exámenes pertinentes y que va a derivar en un tratamiento necesario que va a ser específico y adecuado a su condición. Otro elemento, el ambiente humano circundante, que debe ser evaluado en su influencia para la acción procedente. Este ambiente humano circundante debe estar compuesto por las personas justas y necesarias
para lo que corresponde a este momento de urgencia. Otro es el ambiente físico, que debe ser examinado por el equipo de salud para identificar peligros o facilidades potenciales. En este caso, se recomienda que las urgencias psiquiátricas no cuenten con elementos que puedan ser utilizados como para producirse daño a uno mismo o a terceros. O sea, tiene que ser un ambiente físico seguro, un ambiente físico agradable, buena iluminación, ventilación, ¿verdad? Un ambiente acogedor, ¿verdad? Que favorezca la tranquilidad, la recuperación. Y finalmente, como elemento tenemos el equipo de salud, que con su experticia, con su competencia profesional y personalidad, va a jugar un papel decisivo para la mejoría o el abordaje de esta urgencia y para la mejoría del paciente. Intervenciones en una urgencia psiquiátrica. Hay 4 tipos de intervenciones que vamos a estar hablando. La primera de ellas es la intervención verbal. Esta se utiliza cuando el paciente tiene una conducta hostil, pero su pérdida de control no es total. Algunas consideraciones que podemos tener al practicar la intervención verbal es hablar con un tono de voz suave, relajado, seguro, utilizar lenguaje sencillo, aplicar técnicas de escucha activa, no juzgar, más bien entender y empatizar, responder con calma y actitud firme, hacer entender al paciente que no se lo rechaza a él, sino a su conducta en este caso. Un punto importante en relación con esto se refiere al lenguaje no verbal. Todos esos gestos que nosotros hacemos, la mirada, la forma en cómo hacemos contacto visual, no tiene que representar una amenaza para el paciente. Las posturas que nosotros adoptamos no deben generar incomodidad al paciente. Intervenciones ambientales. El ambiente donde se desarrolla una urgencia psiquiátrica debe ser un ambiente acogedor, un ambiente agradable, con buena temperatura, con buena iluminación, un ambiente que no tenga demasiado ruido, demasiados elementos excitadores y también tiene que estar ausente de elementos que puedan ser utilizados como para producirse daño. En cuanto a la intervención farmacológica, se refiere a la administración de medicamentos en el contexto de una urgencia psiquiátrica. Y la intervención física, que es la última de las intervenciones que se mencionan, debe ser reservada como una opción de último recurso cuando todas las demás técnicas fallan, ya que esta representa ser una violación a un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad.